Fascismo, entre olvido y repetición. Rebelión.org. Pluma Alciver Jiménez de Abrasturi. En 1929, tras trabajar en la consulta de un dentista danés, Ruth Verloo, Copenhague 1906 a Berlín 1974, decidió coger la bicicleta, un saco de dormir y una mochila y escaparse a París. Como necesitaba dinero para el viaje, fue al periódico de Extrabladet, la edición vespertina del periódico sensacionalista Politiken, y ofreció al redactor contar su periplo. Le prometieron 25 ote por línea, cantidad que, como comprendió más tarde, era en realidad una miseria. El recorrido fue, como años más tarde contó en la biografía que dedicó a Bertolt Brecht, tan aburrido que tuve que inventar todo lo que relató hasta su llegada a París. Sin embargo, la prensa francesa recogió con excentricidad el viaje de aquella muchacha danesa que viajó sola a París en bicicleta desde Copenhague a comprarse un lápiz de labios. Cuando Verloo volvió a Copenhague, decenas de personas la esperaban para darle la bienvenida. Fue recibida como si hubiese dado la vuelta al mundo. Una noche de 1930, mientras jugaba al bridge con el director del Politiken, le dijo que quería ir a Rusia en bicicleta para ver con sus propios ojos qué sucedía allí. Antes que aquel viaje, Verloo no era comunista y vivía con burgueses. Le pagaron 1000 coronas al día y partió a la mañana siguiente. Ruth Verloo fue actriz, periodista, fundadora y directora de un teatro obrero, aunque su figura siempre se ha presentado ligada a la de Brecht, a quien conoció en 1935, cuando Brecht y su trupe se exiliaron en Dinamarca. Desde su adolescencia, Verloo tomó posiciones políticas que viraron su vida hacia lo imprevisible. Como el resto de los intelectuales involucrados en el movimiento obrero de su generación, uno de los temas a los que se dedicó fue a la militancia antifascista. En el preámbulo del ABC de la guerra 1955 de Bertolt Brecht, esa crítica radical al fascismo que es a su vez una crítica a la guerra y que por eso mismo se publicó con láminas censuradas en la República Democrática Alemana. Verloo formuló una de sus sentencias más conocidas. No escapa del pasado el que lo olvida. Dicha o sin contexto, la frase puede resultar etérea. Sin embargo, esta es la reflexión completa de Verloo, el primer texto que el lector se encuentra en el ABC de la guerra. ¿Por qué presentar a nuestros trabajadores de la industria propiedad del pueblo, a nuestros campesinos cooperativistas, a nuestros intelectuales orgánicos, a nuestra juventud, que goza ya de las primeras raciones de felicidad precisamente ahora? Estas imágenes sombrías del pasado. No escapa del pasado el que lo olvida. Este libro pretende enseñar a leer imágenes, ya que al no instruido le es tan difícil leer una imagen como cualquier jeroglífico. La gran ignorancia sobre relaciones sociales que el capitalismo cuidadosa y brutalmente mantiene convierte en las miles de fotografías publicadas en las revistas ilustradas en verdaderos jeroglíficos indescifrables para el lector ignorante. Las palabras de Verloo, publicadas 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial en Alemania Oriental, fueron por desgracia premonitorias. Con la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, la extrema derecha como organización política vuelve hoy a marcar los debates en la República Federal Alemana. Ya desde finales del 1990, parte del centro izquierda ha apoyado, como lo hizo entre 1914 y 1933, las guerras imperialistas desde Yugoslavia hasta Ucrania, y a día de hoy Alemania es el gran garante europeo de Israel, un estado colonial desde su fundación que desde 2023 está perpetrando un genocida en Gaza. Sin embargo, la vuelta de elementos asociados al fascismo no solo se está dando en Alemania o Israel. Tras decir Trump o Milley, ¿quién no ha señalado que tiene elementos en común con los fascistas? Lo mismo sucede en casa. En Geolade, por ejemplo, el 30 de octubre del 2025, el agitador de extrema derecha Vito Quiles visitaba el campus de la Universidad de Navarra en Pamplona. Decenas de jóvenes, con la consigna del antifascismo, intentaron que aquella visita no se produjera. La policía se enfrentó a los manifestantes. Meses después, a inicios de junio del 2026, la policía detuvo a 28 jóvenes antifascistas en Pamplona. El ministro del PSOE, Grande Marlaska, avaló la operación dentro de la normalidad.
Aquellos días de junio, militantes pro-palestinos de la Global Sumus Flotilla aterrizaban tras ser maltratados y torturados en Israel, en el aeropuerto de Bilbao. Los agentes de la Ertzaintza les recibieron como con porrazos. El jefe del Departamento del Interior del Gobierno del CAF, Bingen Supiria, en lugar de sancionar aquella actuación de violencia policial a la luz de medios locales e internacionales, defendió a los agentes e intentó que la gente sospechara de los militantes antisionistas que habían sido golpeados. Crímenes no fascistas. ¿Qué nos puede decir Berlot en la era TikTok? Cuando pasamos más de 2 horas diarias ante videos breves que salpimientan contenido humorístico y cultural con palizas de policías a manifestantes o migrantes. Tras una receta vegana, te muestran la imagen aérea de una ciudad arrasada por Israel, tras un fragmento de un monólogo que nos suelta los llantos de padres tras el bombardeo de una escuela de niñas por el ejército de los Estados Unidos en Irán. Así que cabe preguntarse, ¿ha vuelto el fascismo? ¿Se marchó del todo tras la Segunda Guerra Mundial? Son preguntas con respuestas distintas en cada lugar. Por ejemplo, Alemania Oriental depuró gran parte de los funcionarios nazis, policías, jueces, militares, agentes de los servicios secretos. Sin embargo, Alemania Occidental no se mantuvo a todos aquellos nazis en muchos casos. Los exportó, por ejemplo, a los Estados Unidos. Podríamos decir que pese a Nuremberg, en Alemania Occidental o en Francia, el desarrollo del Estado no tuvo una ruptura que, pese a cierta idealización que se suele hacer desde el Estado español, excepto en el relato público, las instituciones no tuvieron ninguna ruptura y no hubo purgas en su interior. Más allá de las vidas posteriores del fascismo, tras 1945, hay una genealogía en la historia de la infamia que es importante hacer. ¿Es el fascismo el régimen político más cruel de la historia? O como los pensadores de la negritud como Fanon o Cesare plantearon, el fascismo es el régimen colonial aplicado en la metrópoli también contra los blancos. Los discursos y las prácticas de Manuel Valls entre 2002 y 2014, porque aquel entonces ministro del Interior del Partido Socialista francés, contra migrantes y gitanos fueron dignos de un gobierno de extrema derecha. Los acontecimientos en junio del 2022 en la valla de Melilla, con más de 30 muertos, sucedieron bajo un gobierno del PSOE. Al igual que la actual vulneración de derechos humanos en Ceuta, mientras las personas migrantes lidian con la intemperie y la incertidumbre sobre su futuro. Ahora bien, ¿son Valls y Marlaska fascistas? Parte 1.